comenzamos pidiendo luz al Señor. Como siempre, nos acercamos a un misterio que nos supera y le pedimos a Él, que sea Él el que nos ilumine. Hoy llegamos a la etapa reina, a la cumbre de la montaña, que el Señor ponga en nuestro corazón pues toda la plenitud de lo que supone a lo que nos vamos a acercar hoy. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos por este mismo Espíritu sentir rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Estamos dentro de nuestro itinerario para tratar de descubrir las honduras y profundidades de lo que significa el jubileo en nuestra tercera sesión. Recordad que todo empezaba contemplando y asombrándonos y gozando y disfrutando de los bienes del paraíso, todo aquello que Dios había puesto, cómo había creado el mundo como un gran templo, un gran espacio en el que Dios y el hombre pudieran encontrarse, cómo había creado al hombre como a un hijo, a su imagen y semejanza, cómo le había hecho partícipe de esas misiones, funciones sacerdotal, profética, regia, y cómo estaba llamado a vivir con un amor en su más alta expresión, el amor esponsal. Toda esa maravilla. Pero todo eso se perdió. Y del jardín no quedó ni la sombra. Nos vimos habiéndolo perdido todo en medio de un desierto interminable en el que por mucho que avancemos no encontramos más que arena, sequedad y soledad. Fue desolador. Pero Dios no iba a permitir que eso quedara así. Recuerdo que el primer día, en la homilía, salía aquel pasaje del profeta Oseas, donde Dios se mostraba su amor por Israel como el amor de un esposo por su esposa. Y os dije que ya sabemos que Dios nos ama. Lo que no sé si sabemos es cómo nos ama Dios, que es con ese amor esponsal. Porque eso es lo que provocó su reacción. Pensad si nos sirve esta comparación. Pensad que un día, cada uno lo pensáis de vosotros mismos, en masculino o en femenino, según corresponda. Pero estáis un día en casa, la mujer va a pasar a por los hijos por el cole, a las 5:15, que es cuando salen. A las 5:30 os llaman del cole, oye, que no habéis pasado a recoger a los hijos. ¿Cómo que no? Pues iba la mujer, pues aquí no ha pasado nadie. Pues espera que la llamo. Y no contesta el teléfono, apagado o fuera de cobertura. Llamáis a las amigas, nadie la ha visto. Pasa el tiempo, no aparece. Llamáis a su familia, se empiezan a poner nerviosos, pues no, ni idea. Ya el colegio se pone nervioso, llama a la policía, ¿qué pasa aquí? Pasan las horas, pasan los minutos, anochece, no aparece. Los hijos en casa preguntando dónde está mamá. Hay que mandarlos a dormir. ¿Y tú qué haces? ¿Duermes? ¿No duermes? Visualizad el momento, ¿no? O sea, ¿qué hacéis en ese momento?
lo que haga falta, ¿no? Pues esto le pasó a Dios con nosotros, que de repente su esposa no aparecía, que se había ido. Se había ido y se había esclavizado a los demonios de Egipto. ¿Y qué hizo Dios? Dio un puñetazo en la mesa. Israel es mío y nadie me lo quita. Y los demonios de Egipto se van a enterar de quién soy yo. Y los echó afuera, uno a uno, y rescató a su pueblo. Esto es lo que vimos ayer. Y lo rescató de tal manera que quiso blindar esa libertad, que nadie se la pudiera volver a quitar, ni siquiera Israel mismo. Porque la cabra tira al monte, pues ni siquiera tú. Es lo que aparece también en el profeta Oseas. Un poco más, no sé, un poco más adelante, un poco antes del pasaje que leímos en la misa el primer día, Dios hablando dice, muy bien, te has ido detrás de otros, me has abandonado, bueno, pues voy a ponerte barreras, vallas, que no vas a poder saltarte. A ver si cuando te des cuenta que aquello no te llenaba, vuelves a mí. Dios que protege a su pueblo de acabar en un desierto en el que nada le alimenta. Y así quedamos. Israel liberado de las fuerzas del mal, liberado de la esclavitud de Satanás, protegido con esas leyes del jubileo. Al menos cada 50 años hay un reseteo por el que los bienes del paraíso vuelven a estar disponibles. Pero no lo cumplieron. Dios los castigó, 70 años de exilio, uno por cada sabbat que no habéis respetado. No aprendieron la lección, hubo que multiplicar por 7 el exilio. Y la gente empezó a entender que aquello no tenía solución, que no llegaría el día de ese jubileo que los liberase. Y que la única solución es que se adelantase el día, gracias a esa figura del Goel, el Redentor, el pariente varón más próximo que pudiera rescatarnos, un futuro Mesías, que adelantase ese jubileo. Y ahí estamos hoy. El paraíso se había perdido, pero ese futuro Mesías realizaría esa labor de restaurar el paraíso, que sería mucho más esplendoroso, mucho más brillante, no una cascadilla que cae entre las rocas, ríos de agua disponibles para saciar nuestra sed, lleno de vegetación, luminoso, algo que supera incluso aquello del origen. Ese paraíso restaurado, recordad cuáles eran los bienes del jubileo. Vamos a ponerlos ahí otra vez porque eso ayuda. El perdón es lo primero, la reconciliación con Dios, y ahí nace todo. El año de gracia del Señor, la proclamación de la libertad, una plena libertad. Con la liberación de los esclavos, las familias eran restauradas, la pertenencia a la familia, el regreso a la familia, y durante ese año sabático, ese descanso recordaba y hacía disfrutar de esa plenitud de los bienes que Dios ofrecía en el paraíso. Esos son los bienes del paraíso. Y cada uno de ellos tuvo que ser restaurado. Vamos a ponerlos ahí. ¿Cómo serán restaurados? Lo voy a poner ya, y así queda puesto y ya vamos hablando. Pero recordad que en el jubileo todo comenzaba en el día de la expiación. Lo primero que se hacía era un perdón de los pecados, esa redención que obtenía el perdón. Se realizaba una liberación, un romper las cadenas, un rescate
de los esclavos que alcanzaban la plena libertad. Eso permitía el regreso a la casa, a la tierra, y por tanto se restauraba esa pertenencia a la propia familia. Y todo eso en el contexto del reposo, del descanso sabático, el reposo que nos hace experimentar de manera limitada pero verdadera esa plenitud de los dones de Dios. Eso era el jubileo. Ese futuro redentor, ese futuro Mesías, es el único que podía realizar eso con plenitud. Y es lo que el Señor hizo cuando llegó. La encarnación, el Señor cuando comienza la vida pública, Él se muestra así. De hecho, cuando comienza su ministerio público, hay una serie de pasos. Lo primero que aparece en los evangelios en general, ya sabéis que cada uno cuenta las cosas a su manera y antes o después, pero es común que Jesucristo comienza su ministerio público, o para comenzarlo, lo primero que hace es ir al Jordán, donde es bautizado por Juan, y el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. Se muestra que es el ungido del Padre. Ungido es Mesías, en hebreo. En Lucas 3:22 aparece muy claramente ese momento. Lo primero, sobre él reside la unción del Espíritu Santo. Él es el Mesías divino, porque sobre él descansa el Espíritu del Señor. De hecho, esa es la proclamación que hace esa voz en el momento del bautismo en el Jordán. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. En segundo lugar, después del bautismo en el Jordán, Jesús se va al desierto y está allí 40 días, dice el texto sagrado, para ser tentado por el diablo. Bueno, casi habría que decir, fue durante 40 días para vencer al diablo en sus tentaciones, porque eso es lo que ocurre realmente. Son 40 días de lucha contra Satanás y de vencer a Satanás. Por tanto, en primer lugar, ungido, es la presencia de Dios entre nosotros, ese espíritu que reposa sobre él. En segundo lugar, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre el mal. Y en tercer lugar, comenzó a proclamar la buena noticia. Y mirad qué orden más preciso. Y es verdad que Él es Dios y en Él todo es un poco diferente, pero los misterios que vivió en su vida, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que Jesús los vivió para nosotros. Y hay en ellos también una enseñanza de vida para nosotros. Y es que, en primer lugar, resalta la relación con Dios. Él es el ungido, el que vive en el seno del Padre. En segundo lugar, vencer el mal. Y en tercer lugar, la relación con los demás, la proclamación de la buena nueva. Ese es el orden teológico, porque toda liberación tiene su raíz última y auténtica en Dios, viene de Dios. Y el Señor lo hace así. Es el ungido de Dios que vence a Satanás y expande, comunica esa victoria a los demás. Y ahí, en los comienzos de su ministerio público, hay un episodio que es como muy esencial, porque se autodefine un poco. Es cuando va a la sinagoga de Nazaret, se levantó para hacer la lectura, le entregaron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
porque Él me ha ungido. Me ha enviado a liberar a los oprimidos, a sanar a los ciegos y a proclamar el año de gracia del Señor. Este pasaje era un pasaje controvertido entre los rabinos, según cómo lo interpretaban, porque ese futuro siervo del Señor que venía a proclamar el año del Señor, ¿quién era y qué es lo que realmente venía a hacer? Y muchos, bueno, era una exégesis difícil. Quizá muchos, cuando Jesús, al entregarle el libro del profeta Isaías, busca ese pasaje, quizá muchos dijeron, vaya por Dios, ¿no? Se está metiendo en camisa de 11 varas, ¿eh? Arenas movedizas, terreno peligroso, ¿dónde va este? Pero es que hay más, es que cuando termina, se sienta, que en el contexto significa lo siguiente. Los rabinos predicaban sentados. Cuando Jesús termina la lectura y se sienta, está diciendo, hoy no voy solo a leer, hoy voy a predicar, hoy voy a hacer la homilía. Situaos, pensad que cierta conmoción y cierta tensión ya debía haber, ¿no? No es lo mismo, pero por si os sirve la comparación, es como si la señora que sube a hacer la lectura el domingo, al acabar la lectura, se coge una silla, se sienta y empieza a predicar, ¿no? Dice, ¿dónde va esta? ¿No? ¿Qué se ha pensado? Pues eso hace el Señor, ¿no? Sale a leer, cuando acaba de leer, entrega el rollo y no se va, se sienta. Hoy predico yo. Uf. Y empieza a predicar. Entrega el libro al que lo asistía, se sentó, todos los ojos de la sinagoga estaban fijos en él y Jesús dijo, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. ¿Qué acaba de decir? ¿No? Que tú, que el Mesías, que ¿cómo? O sea, estás diciendo que tú estás cumpliendo la profecía de Isaías que anuncia ese jubileo perpetuo, que tú eres el Redentor que viene a adelantar el momento de la liberación, del regreso al paraíso. ¿Estás diciendo que eres tú? ¡Buah! ¿No? Debió ser un momento brutal, de una conmoción, y de hecho intentaron matarlo, ¿no? Porque eso que acababa de decir era demasiado. Claro, una predicación así tiene un efecto brutal, pero solo funciona si realmente luego eres el Mesías de verdad, ¿no? Y eso es lo que el Señor empieza a hacer a continuación. ¿Qué anunciaba ese jubileo? La proclamación de la libertad a los oprimidos, la liberación del pecado y del poder de Satanás y la purificación del pueblo. Bueno, pues esto es lo que Jesús va a comenzar a hacer. La proclamación de la libertad lo acaba de hacer en Nazaret, con este texto del profeta Isaías. La liberación del pecado, a continuación va a tener lugar ese episodio en el que, recordáis, llevan a un paralítico sus amigos, hay mucha gente, abren un boquete en el techo, lo bajan, y Jesús, viendo al paralítico, que es evidente que es paralítico, y con perdón, pero es evidente para qué lo han traído, le dice, hijo, tus pecados están perdonados. ¿No? Le perdona, pero yo venía a otra cosa. No, es que por ahí comienza la sanación. Y es lo primero que hace. Empieza a luchar contra el pecado. Y de ahí que también empiecen de inmediato los exorcismos, la expulsión de los demonios. Jesús ya ha dicho que Él es el Mesías que trae el jubileo definitivo, el regreso a la casa del Padre para siempre. Pero ahora va demostrándolo. Ahora va realizando los signos que anunciaban la llegada del Redentor. De hecho, recordáis aquel pasaje cuando el Bautista le manda una misiva, ¿eres tú el que esperábamos o tenemos que esperar a otro? Y Jesús contesta, bueno, contadle lo que veis. Los ciegos recuperan la vista, los paralíticos son sanados,
y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Toda esa labor es para demostrar que realmente Él es quien dice ser. Está empezando a cumplir de manera perfecta y definitiva lo que anunciaba el jubileo de Moisés, el del Levítico 25, lo que anunciaba el profeta Isaías en el capítulo 61 que leyó en la sinagoga de Nazaret, pero a un nivel mucho más grandioso. Es una nueva alianza superior a la de Moisés, es un nuevo éxodo, porque es una nueva liberación de los demonios, y realizará la purificación definitiva en la cruz. Es cuando con su sangre cancela la deuda del pecado y otorga la liberación definitiva. Él es, por tanto, esa plenitud de lo que el jubileo representaba. Ha traído la redención, nos rescata de las esclavitudes, nos permite el regreso al hogar espiritual que es el corazón de Dios y nos da el reposo de estar en la casa del Padre. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y encontraréis vuestro descanso. Él es el que encarna la plenitud de estos dones y los lleva a su máxima expresión. Maravilloso, ha superado a Moisés. Su jubileo es más grande, su salvación más alta. Pero se encuentra con el mismo problema que Moisés. ¿Y cuando yo ya no esté, qué? Y entonces hace algo maravilloso. Coge a los apóstoles y les da el poder de perdonar los pecados, sin restricciones temporales ni geográficas. Ahora ya no hace falta esperar 50 años para el día de la expiación del jubileo. Ahora no hace falta ir a Jerusalén. Ahora es un jubileo permanente al alcance de la mano donde quiera que haya un apóstol o un sucesor de los apóstoles, un obispo o un sacerdote. El jubileo está donde haya un sacerdote capaz de perdonar pecados. ¿Os dais cuenta? Es como es como la liberación de las patentes, ¿no? Ahora ya al alcance de cualquiera, ¿no? En cualquier momento, en cualquier día del año, a cualquier hora. Y de hecho, esa es la misión principal de los sacerdotes. Es lo primero que les confía el Señor después de resucitar. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Cómo se dice? Les da, los reviste de poderes jubilares para instituir un jubileo perpetuo. Y me quiero detener aquí brevemente en un detalle dentro de este jubileo permanente que supone quiero pensar un poco sobre la confesión desde una perspectiva que quizá no os imagináis. John Bergsma, el autor al que estoy siguiendo, cuenta, él es católico, pero en su juventud fue calvinista, fue pastor calvinista en Michigan. Y cuenta que, claro, recién terminados sus estudios de teología, él comenzó su labor de pastor en esa ciudad, en Michigan, que, bueno, como en tantos sitios, pues, y en muchas grandes ciudades, pues hay dificultades, hay corrupción y, bueno, había asesinatos, había tráfico de drogas, aborto, bueno. Él cita al padre Gabriel Amorth, que fue exorcista en el Vaticano muchísimos años, mundialmente famoso. De hecho, a él llegaban los casos más difíciles de todo el mundo.
Y cuenta que el padre Gabriel Amorth decía que hay una presencia especial de Satanás allí donde hay aborto y tráfico de drogas. Dos cosas que destruyen al ser humano, ¿no? El diablo odia al ser humano. Bueno, John Bergsma cuenta que de todo eso había mucho en Michigan y que con frecuencia esa presencia demoníaca se manifestaba también de otras maneras y que muchos conversos, cuando se convertían y dejaban esa vida, luego experimentaban cosas raras en sus vidas, en sus casas, típicas intervenciones demoníacas, de molestias, de infestaciones, lo que sea. Y cuenta que era algo para lo que a él no le habían preparado en el seminario, ¿no? En sus estudios de teología. Y entonces acudió a otro pastor protestante que lidiaba con estos temas. Cuenta que entre los protestantes existe el ministerio del exorcista. Hay pastores que hacen exorcismos con éxito, expulsan demonios realmente, y dice que, bueno, que no nos debería sorprender. Ya en el Evangelio pasa que los discípulos dicen a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo hemos querido prohibir porque no es de los nuestros. Bueno, la gracia de Dios puede actuar también fuera de los límites visibles de la Iglesia, si se invoca el nombre de Jesús con sinceridad, esto ya lo sabemos. Bueno, este pastor realizaba exorcismos. Le hizo algunas consultas, tal, le dijo: bueno, mira, si tienes algún caso tal, tráemelo y vamos viendo. Bueno, pues le llegó un caso. Y entonces lo llevó a este sacerdote. Cuenta que según iba en el coche con la persona, bueno, se ponía un poquito nervioso porque, en fin, todos sabemos, hemos visto películas de exorcismos y es una cosa un poco truculenta, en fin. Bueno, llegaron, dice, me sorprendió pues la amabilidad y la naturalidad con que nos recibió, ¿no? Nos dio la bienvenida, nos invitó a un café, ¿no? Dice, bueno, empecé a relajarme un poco, ¿no? Porque de momento no había pasado nada raro. Había un par de personas o tres que este pastor mayor había invitado para que los acompañaran con la oración. Bueno, y ya dice, bueno, habría que empezar. Sí, venga. Y este pastor mayor empezó con una oración, pidiendo a Dios que bloqueara a los demonios presentes y les impidiera manifestarse o hacerles daño. Dice John Bergsma, que eso me tranquilizó mucho, ¿no? Dice, y entonces sacó un dossier, típico dossier de fundas de plástico con 3 anillas, lleno de folios, lo abrió, le dio la vuelta, se lo dio a la señora que había ido porque tenía problemas de molestias diabólicas. ¿Y qué era aquello? Era una lista que él había confeccionado con todos los pecados que había encontrado por nombre a lo largo de su vida en la Sagrada Escritura, en los escritos de los santos, los que él mismo se había encontrado en el ministerio de pastor. Era una lista exhaustiva de todo lo posible. Y le pidió que la fuera leyendo. Y cuando encontrara algo que ella hubiera cometido en su vida, parase, lo dijese, y en voz alta públicamente renunciase a ello. Y siguiera leyendo. En ese contexto en el que nadie la iba a juzgar, estaban allí para ayudar, en ese clima de confianza. Bueno, pues esta mujer lo fue haciendo, dice que aquello duró 2 horas, hay que tener paciencia, y que cuando terminó había como un ambiente de alegría, de descanso, como de liberación verdadera, ¿no? Que aquella mujer parecía que andaba una palma por encima del suelo, ¿no? Estaba como flotando, ¿no? Cuenta que aquello le impresionó enormemente. Le impresionó también por 2 cosas, porque él, siendo calvinista joven,
Le sorprendió mucho que entre la lista de pecados no estuviera, por ejemplo, haberle rezado alguna vez a la Virgen, ¿no? Porque para un protestante eso es como lo más terrible que se puede hacer, ¿no? Y en la lista de aquel pastor mayor experimentado en la vida aquello no estaba. No era un pecado. Y a él, calvinista joven, eso le sorprendió mucho. Y segundo, flipó porque dice, esto se parece demasiado a la confesión de los católicos, ¿no? O sea, este pastor mayor, sospechoso de catolicismo encubierto, ¿no? Porque esto es raro. Ese día no, pero en otra ocasión que fue a verlo le preguntó, oye, esto... Y este pastor mayor le explicó, sí, mira, hay otra manera de hacerlo, que es la que todo el mundo conoce, la que sale en las películas. El exorcista intenta averiguar el nombre del diablo, del demonio que esté poseyendo a la persona o esté molestándola, y luego, con la autoridad divina, le manda a irse. Lo expulsa. Este tipo de exorcismo se conoce como confrontación de poderes, ¿no? Está el poder del demonio que no se quiere ir y el poder de Dios que lo expulsa. Entonces es una confrontación bélica. Ahí, dice, es cuando se producen todos esos fenómenos extraordinarios que vemos en las películas o que conocemos por exorcismos reales. Fuerza sobrehumana, conocimiento de lenguas imposibles, levitaciones, producción de objetos inverosímiles. Bueno, vale. Pero, le contó, en mis años de dedicación a este ministerio he descubierto que hay otra manera, que es esta, porque el diablo se abre paso normalmente porque el alma le da permiso. Le da permiso con algún pecado, porque al final el pecado es decirle al diablo, mira, en esto me fío más de ti que de Dios. Dios me dice que esto me va a hacer daño, tú me lo presentas como algo apetecible, por esta vez me voy a fiar más de ti. Eso le abre una puerta. Y lo que yo hago es intentar cerrar esa puerta, pero claro, ¿cuál fue el pecado que le abrió la puerta al demonio? Cualquiera lo averigua. Pues mira, chico, vamos todos uno por uno y así nos aseguramos de dar con él, ¿no? Le dice, esto es mucho menos violento y es mucho más eficaz, porque es el alma misma la que le cierra la puerta. El padre Gabriel Amorth también decía con frecuencia, y una vez le preguntaron y lo dijo así, siempre es una buena idea, cuando me traen un caso para exorcizar, siempre es una buena idea empezar con una confesión general. Porque, a ver, que os leo el texto. En mi experiencia, una buena confesión general, cosa que siempre recomiendo como punto de partida, junto con una intensa vida de oración y junto con la gracia, basta para acabar con las molestias diabólicas. Con frecuencia con eso basta. Una confesión general de la vida, junto con una intensa vida de oración y la gracia sobrenatural. Por otro lado, sin oración y sin la gracia, los exorcismos no son eficaces. Es como decíamos, como era, condición necesaria y suficiente, ¿no? Necesaria porque sin oración los exorcismos no funcionan, y suficiente porque a veces con eso basta. Es muy llamativo porque al padre Gabriel Amorth le llegaba lo peor de lo peor, ¿no? Los casos más difíciles del mundo entero. John Bergsma dice, insiste que esto le desconcertaba. Pero hay otro texto del padre también, Gabriel Amorth. Le preguntaron, ¿la confesión es el mayor exorcismo posible? Y contestó, sí, es la manera más directa de luchar contra Satanás. Es el sacramento que hace que se le escapen entre los dedos las almas
que tenía atrapadas. Es el sacramento que fortalece contra el pecado, que nos une a Dios. Con frecuencia basta la confesión frecuente, idealmente semanal, para liberar a las víctimas de la actividad diabólica. Con frecuencia basta. Es suficiente una confesión frecuente, él dice idealmente semanal, para acabar con la influencia del diablo. Y cuenta John Bergsma cómo esto le impresionó mucho. Lo de Gabriel Amorth y todo esto ya fue siendo católico, claro. Y dice que a partir de ese momento, él ve la confesión de una manera muy distinta a los protestantes, pero incluso a los católicos. Porque, dice, desde entonces no la veo como un juicio en el que van a determinar lo malo que soy, sino como un momento de liberación. Es Jesús Redentor que con sus poderes del jubileo perpetuo rompe las cadenas que me atan al pecado. Lo veo, dice, como una parte de esa batalla contra el mal en la que yo puedo esclavizarme entre los demonios de Egipto, pero Dios me rescata acabando con ellos. Como un momento de liberación, de luz, de plenitud. Dice, y siendo esto así, no entiendo por qué no querríamos confesarnos con más frecuencia, ¿no? Experimentar esa plenitud, esa liberación, ¿no? Es verdad que uno piensa en la confesión y es como el sacramento más aburrido del mundo, ¿no? Piensa en normalmente una iglesia, un confesionario que, bueno, artísticamente, en fin, tampoco es una especie de caja donde se mete el sacerdote, una fila de gente en silencio y un monótono ir pasando cada 5 o 10 minutos, clam, 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 ¿no? Es como aburridísimo, ¿no? O sea, dice, pero si tuviéramos los ojos de la fe, veríamos otra cosa. Veríamos cadenas rompiéndose, veríamos una luz que disipa las tinieblas, veríamos una marcha triunfal de victoria con Cristo a la cabeza, que está venciendo a Satanás. Si tuviéramos los oídos de la fe, oiríamos el aullido de los demonios que en agonía gritan sabiendo que no tienen nada que hacer. Oiríamos cantos de victoria, campanas alzadas al vuelo. Si tuviéramos los ojos de la fe, nos sorprenderíamos de lo que supone ese sacramento. Y al final, esto es lo que el Señor ha dejado en su iglesia. Así como para Moisés la garantía de lo que él había hecho liberando a Israel fue establecer las leyes del jubileo, para Cristo, garantizar la perpetuidad de lo que él había hecho fue fundar su iglesia y darle los poderes de liberación del mal. La liberación del pecado, la liberación de Satanás. Liberación que, cuidado, no es para quedar en medio de la nada, ¿no? Es para poder acoger el don del Espíritu Santo. Recordad aquel pasaje del Evangelio. Cuando un demonio es expulsado de un alma, va errando, buscando dónde quedarse. Y como no encuentra nada, vuelve a la casa de la que salió y se la encuentra limpia y arreglada. Y entonces va a buscar a 7 demonios peores que él y se viene a vivir allí. Es una advertencia contra el peligro de que nuestra alma esté vacía. Si el Señor nos libera, pero nuestra alma sigue vacía, oye, pues más sitio que hay para más demonios. Es necesario acoger
el don de Dios, el don del Espíritu Santo, la vida de la gracia. Y esto nos lleva al último punto. ¿Cómo vivimos en este jubileo perpetuo que Cristo inauguró, donde esos bienes de la salvación y del regreso al paraíso están al alcance de nuestra mano? Es curioso, hay unos cristianos en Oriente, católicos, pero de rito caldeo. Su año litúrgico es muy curioso. Está compuesto de 7 ciclos de 50 días. Haced las cuentas. 7 veces 50 días son 350. Bueno, de ahí a 365 quedan 15 días que, bueno, por cuando la Semana Santa cae antes o la Navidad cae después, ahí se completan, y a lo mejor hay un ciclo de 42 y uno de 63. Pero bueno, 7 ciclos de 50 días. ¿Por qué? Es su manera de recordar, estamos en un jubileo perpetuo. Su Adviento dura 50 días, sus fiestas navideñas 50 días, su Cuaresma 50 días, su Pascua 50 días, y en el tiempo ordinario tienen otros 3 ciclos de 50 días, que no me acuerdo cuáles son. El Espíritu Santo, no sé. Para ellos es una manera de recordarse continuamente que estamos en este perpetuo jubileo. Para nosotros, que no somos de rito caldeo, también tenemos al alcance de nuestra mano algunos detalles. Y os digo 3. El primero, los sacramentos. Los sacramentos son el gran exorcismo de Dios sobre nuestra vida, la gran liberación. La confesión, acabamos de hablar de ello. Pero el bautismo, ¿qué es? Es la liberación inicial. Es el primer momento en que esa alma queda libre de las ataduras de Satanás, del pecado original, la gracia la inunda. ¿Qué es la Eucaristía? El sacramento que nos fortalece y nos sostiene en esa lucha. Por eso, si puede ser diaria, mejor que cada 2 días. Porque estamos en guerra. Y la Eucaristía es el alimento para el camino en esa batalla contra Satanás. ¿Qué es la confirmación? Es el sacramento que prepara para la culminación de la iniciación cristiana y que culmina, como complementa el bautismo. Se solía decir, es el sacramento que nos hace adultos en la fe y nos prepara para el apostolado y la participación en la liturgia. Es el sacramento para la lucha, que nos hace soldados de Cristo, que estamos en guerra, y la confirmación nos permite esa plenitud de los dones del Espíritu Santo para luchar contra Satanás en la vida personal y para luchar contra el mal en el mundo, haciéndonos testigos valientes de Cristo. Las sagradas órdenes, el sacerdocio, perpetúa el jubileo dando ministros capaces de otorgar sus bienes. El matrimonio perpetúa el jubileo proporcionando un ámbito donde se formen nuevos guerreros contra el mal y contra Satanás. Y la unción de enfermos nos prepara para la auténtica y definitiva liberación final de las garras de Satanás, cuando vayamos al cielo. Los sacramentos, que nos acompañan toda la vida y que son necesarios, no son opcionales. Cristo los ha instituido como caminos necesarios. Los sacramentos nos hacen vivir en ese perpetuo jubileo, ese perpetuo estado de redención, rescate, regreso a la casa del Padre y reposo en el corazón de Cristo. Por tanto, en un año jubilar, con más motivo. Y una invitación, si me permitís. Para quien tenga dificultades y falla la misa de los domingos, pues su propósito es no fallar a la misa del domingo. Para quien eso lo tenga controlado, pues a lo mejor añadir una misa entre semana, por estar en jubileo. Acercarnos más, dejarnos liberar, dejarnos rescatar más. Y lo mismo la confesión.
Si nos confesamos una vez al año, pues hombre, a lo mejor una vez al mes. Si ya lo hacemos, pues oye, ¿por qué no semanal? Es la recomendación tradicional de la espiritualidad católica. Este año jubilar, cuidar los sacramentos, si puede ser con un poquito más de frecuencia, acercarnos a esa fuente de liberación que son los sacramentos. Primer elemento dentro de nuestro rito latino. Segundo elemento, las peregrinaciones. En el jubileo en Israel era idealmente muy sorprendente porque era sonar el shofar, el cuerno de carnero o de antílope, con el que por todo Israel se anunciaba el comienzo del jubileo, y era quedar liberados los esclavos. Y empezaba una gran peregrinación, cada uno volviendo a su casa. Iban apareciendo uno, dos, una docena, varias docenas, cientos, que llenaban los caminos, regresando a casa. La gran peregrinación jubilar. Y de esto va toda peregrinación, de volver a casa. Dice un hombre, es lo contrario, no te vas de casa y vas a algún santuario. Físicamente sí, pero espiritualmente es el regreso al corazón del Padre. Es una peregrinación de vuelta a casa. Y evidentemente hay grandes destinos de peregrinación. Roma, pues sí, claro, ¿no? Allí está el Santo Padre, y está, pues es la Santa Sede de la Santa Madre Iglesia, y donde está el Santo Padre, está la Santa Madre Iglesia, donde están tus padres, eso es tu casa. Ir a Roma es como volver a casa. O Tierra Santa, también por tantos motivos. Pero la Iglesia en esto es muy generosa y ha establecido templos jubilares por todo el mundo. Y aquí estamos en uno. Toda peregrinación es esto, es una vuelta a casa. Si no tenéis costumbre, a lo mejor podéis organizar esto que queda de jubileo, que no hace falta que sea a Roma o a Tierra Santa. Puede ser a uno de los templos jubilares de vuestras diócesis, pero prepararla con conciencia, ¿no? Esta va a ser nuestra peregrinación jubilar. Este va a ser el momento que vamos a preparar como la vuelta a casa. Y con todo lo que conlleva, que ahora enseguida lo digo. Sacramentos, peregrinaciones y tercero, indulgencias. Y vamos a ver si explicamos esto un poquito. Porque hay, mucha confusión, incluso muchas críticas a la Iglesia por este tema, por no entender bien lo que significa. ¿Qué son las indulgencias? A ver, el pecado tiene consecuencias. La primera es que nos aparta de Dios. Eso, cuando pedimos perdón, y el sacramento de la confesión se nos otorga la absolución, queda perdonado, ¿no? Dios nos perdona y ya está. Ese perdón es completo y pleno. Pero el pecado también tiene consecuencias de otro orden. Nos hace daño y nos esclaviza. Y eso no se arregla con la confesión. La confesión es el perdón de Dios, pero el daño que te has hecho, ese sigue hecho. Y eso hay que repararlo. Ese daño hay que deshacerlo, hay que arreglarlo. Es como si el hijo mayor que se acaba de sacar el carné considera que es un momento de urgencia y os coge el coche sin permiso y lo estrella contra una farola. Hombre, lo perdonáis porque es el hijo y no queda más remedio, ¿verdad? Pero el coche se queda roto y eso hay que arreglarlo. Pensad una comparación con el alma. Después de una vida de pecado o de vicio, alguien se convierte, se confiesa, eso queda perdonado. No queda rastro en la memoria de Dios. Pero el vicio contraído le sigue tirando. Tiene ahí una lucha. Eso hay que repararlo.
hay que sanarlo. Y no es fácil sanarlo. Requiere mucha virtud, gracia de Dios, esfuerzo humano, a veces tiempo. Bien. ¿Qué son las indulgencias? Son una ayuda que la Iglesia nos da, tomándola del tesoro de los santos, una ayuda para reparar el daño, una ayuda para librarnos de esas esclavitudes, de esos vicios, porque el daño hay que repararlo, no es opcional. Esto es, a veces hay que pensarlo. El daño hay que repararlo, no es opcional. Si no es en esta vida, será en la otra, en el purgatorio. Pero en el cielo no puede entrar nada que esté atado por el pecado. Entonces, ese daño, esas ataduras, esas esclavitudes, hay que repararlo. Bien, esto ayuda a entender, ¿no? Porque las cosas tienen consecuencias. Cuando esos pecados dan campo a Satanás en nuestra vida, pues imagínate, ¿no? Bien. La indulgencia, por tanto, es una ayuda de la Iglesia que se nos concede para facilitarnos esa tarea ardua y difícil. Hay de dos tipos, que también es difícil a veces entender lo que significan. Hay una indulgencia que llamamos plenaria. Idealmente, con eso la Iglesia nos concede la reparación completa y absoluta de todo daño causado en el alma a lo largo de nuestra vida. Suena genial, ¿verdad? Parece que tiene condiciones. Una indulgencia plenaria puede ganarse haciendo la obra correspondiente que sea, ahora hablaremos de algunas, uniendo a ello varias cosas. La confesión y la comunión en los 8 días antes o después, rezar por las intenciones del Papa con la intención de ganar la indulgencia, y la condición más difícil, tener en el alma aborrecimiento del pecado, es decir, la firme determinación de no admitir pecado alguno, ni siquiera venial. Esto es más difícil, ¿no? Tener ese aborrecimiento del pecado, porque en el fondo hay pecados que nos gustan. Entonces, ese aborrecimiento, pues no siempre lo tenemos. Hay que intentarlo. Si se cumplen esas condiciones, se puede ganar la indulgencia plenaria, o sea, la reparación completa de cualquier daño infligido a nuestra alma a lo largo de nuestra vida. Y si falla un poco ese aborrecimiento, bueno, pues no será plenaria, pero será parcial, que es el otro tipo de indulgencia. La indulgencia parcial depende del fervor con el que hacemos las cosas, y lo que la Iglesia nos concede es, entre comillas, porque esto no es cuantificable, el doble de mérito o de fruto de lo que conseguirían tus obras sin esa indulgencia, ¿no? Es como un por dos, ¿no? Un 2 por 1. Bueno, no son matemáticas, pero esta es la idea, ¿no? Es una ayuda extra de la Iglesia. ¿Qué obras conceden indulgencia plenaria? Bueno, pues hay algunas que están siempre al alcance de la mano. Media hora de lectura de la Biblia puede tener indulgencia plenaria. Media hora de adoración del Santísimo. El Vía Crucis, rezado en las estaciones de una iglesia oportunamente bendecidas. El Rosario, rezado en grupo o en familia, enunciando los misterios y ante una imagen de Cristo crucificado, que hay en cualquier rosario. Bien, y otras. Estas son como súper fáciles, súper frecuentes. Y si no conseguimos la plenaria, bueno, al menos será parcial, que tampoco está mal, ¿me entiendes? ¿No? Cualquier reparación del alma, pues ya va bien. Como muchos tenéis costumbre, y si no tenéis, pues es una buena costumbre, de hacer por las mañanas el ofrecimiento de obras, si añadís esta intención,
pues todas las obras a lo largo del día llevan indulgencia parcial añadida, ¿no? Con lo cual, sin darnos cuenta, es una maravilla. Este es el jubileo. Y estamos en tiempo perpetuo de jubileo en la Iglesia. Al alcance de nuestra mano, el perdón del Señor, donde quiera que haya un ministro que nos pueda dar la absolución, la liberación de las ataduras del mal, el rescate de nuestras esclavitudes, el regreso a la casa del Padre, vivir en el corazón de Dios, y el descanso de que tenemos a nuestro alcance los bienes espirituales necesarios. Si me permitís un atrevimiento, diría que una sombra de lo que es ese jubileo son estos días de campamento, ¿no? Estamos disfrutando del descanso en el Señor, de tener a mano todos los medios espirituales, la confesión, la Eucaristía, experimentando ese vivir en el corazón del Padre, reconciliados con Dios, sintiéndonos libres de las ataduras del diablo, ¿no? Es un pequeño jubileo esto que vivimos. Pregunta final. Bueno, pues si esto es así, si desde Cristo estamos en un perpetuo jubileo, perpetuo día de fiesta, el jubileo del 2025, ¿de qué va, no? ¿Por qué hay un año que es jubileo? Bueno, pues en el fondo, porque todo lo que es demasiado fácil, al final nos acostumbramos y hacemos de ello rutina. Y convocar un jubileo es la Iglesia que nos dice, que estamos de jubileo, que tenemos al alcance esta maravilla. Venga, este año nos dedicamos a ello. Y este año para facilitar con extras. Y este año hay algunos extras, ¿no? El Papa Francisco amplió los 8 días antes o después para la confesión y la comunión, lo amplió a 20, ¿no? Más fácil. Y hay otro extra. Solo se puede ganar una indulgencia plenaria al día con estas condiciones que he dicho. Este jubileo se pueden ganar 2, siempre y cuando la segunda sea para las almas del purgatorio. Así que este año puedes ganar una para ti y otra para las almas del purgatorio. Es romper la rutina, es obligarnos a pensar el gozo en el que vivimos, la maravilla que Cristo ha hecho por nosotros, cómo nos ha proclamado un jubileo perpetuo para vivir en esa plenitud de los hijos de Dios, en esa libertad de los hijos de Dios, que supone la plenitud de los bienes de la redención.